Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Veranito en tu lugar de retiro, ¿no? Pues sí, la verdad que, como dice todo el mundo, la Antilla es el lugar de las horas felices. Esto para nosotros es un privilegio y un placer. Lo que era la Antilla hace, nada, 40 años, una casita ahí, venía de Lepe, un barcito y eso es lo que era Antilla, ¿no? Sí, lo conocí perfectamente porque yo de pequeño, mi padre era constructor y vivíamos ahí. Y yo recuerdo que hace no tanto, 30, 35 años, había de aquí para allá 5 o 6 casas, no había más. Era todo duna, todo salvaje, todo virgen. Sí que es verdad que la Antilla ha conseguido algo que en otros sitios no, que es que desde allí hacia allá ya no hay ninguna construcción, está todo protegido, toda la zona de Nueva Umbría, del Terrón, y eso ha hecho que no se masifique y que no veamos lo que pasa en otras zonas de playa, ¿no? O sea, porque la construcción se ha parado ya no solo por la protección de los espacios, sino porque no se construyen viviendas en España. Bueno, aquí hay un plan general aprobado que lógicamente hacia allá no se puede ampliar, pero toda esa zona de frente, lo que le llaman aquí la Vera, hay un proyecto gordo, lo que pasa que creo que la burocracia y sobre todo la protección desmedida del medio ambiente ha hecho que sea inviable. Eso se adquirió con un volumen de construcción, un volumen de edificabilidad importante, y en la mitad del camino cambiaron las reglas del juego, redujeron la edificabilidad y lo han hecho inviable. En la Antilla hace 30 años que no se construye nada nuevo prácticamente, y eso también considero que es un problema, teniendo en cuenta que aquello está protegido, pero sí que es verdad que esta zona, que estamos a 500, 600 metros del agua, es una zona magnífica para poder construir, para poder crecer, pero ya te digo, la negligencia política sobre todo, de muchos años, y sobre todo la reducción de la edificabilidad, que eso hace inviable ahora mismo construir ahí. Tú naces, para conocerte un poquito más por dentro, Manuel, ¿tú naces aquí en Lepe? Bueno, nazco en Huelva, en el hospital, pero al día siguiente estaba ya en Lepe, más lepero que la calle Los Caños, como decimos por aquí. Y aquí morirás, ¿no? Sí, seguro. Eso es de las cosas que tenemos clarísimas, ¿no? Que no me voy a mover de aquí. Como bien sabes, sobre todo con el tema del fútbol, he tenido opciones de irme fuera muchísimo, sigo teniendo, pero el privilegio de vivir aquí, en el paraíso, hace que tenga clarísimo que de aquí nací prácticamente y aquí me moriré. Tú estudias aquí en Lepe también, la educación general básica te pilla a ti, ¿no? Por edad. Sí, en el colegio Alonso Barba. En aquella época en Lepe había 3 colegios nada más, y nos criamos en una infancia que ahora echamos de menos, ¿no? Una infancia en la calle, una infancia con los amigos siempre, sin ordenadores, sin móviles, sin play, y disfrutando pues de la calle. Y jugar al fútbol en la calle. Y jugar al fútbol, que nos llevábamos todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, como todos los críos de aquella época, jugando al fútbol. ¿Y qué estudiaste? Pues mira, hice la GB, después empecé en formación profesional, estuve hasta cuarto, y desgraciadamente tuvimos un problema familiar en casa económico muy gordo. Mi padre, para mí, siempre ha sido un referente, fue un constructor de aquella época pionero, tenía una sociedad con 3 socios y hubo una ruina económica, le dejaron a deber, en aquella época me acuerdo, cerca de 200 millones de pesetas, y eso ocasionó una ruina en casa enorme, con una hermana recién nacida, con otra hermana a la que yo le llevo 2 años,
y con una situación de mi padre nunca acostumbrado a eso. Yo me he criado como un niño rico. Yo tenía que llorar un cuarto de hora para tener una bicicleta, un cuarto de hora para tener un balón, y con 17 años pues, tuve que dar paso de ser cabeza de familia. Con 18, 19 años era prácticamente pues el cabeza de familia, el que llevaba a la familia hacia adelante, porque mi padre cayó en problemas depresivos, en un agobio total. Él es tan bueno que es de los constructores antiguos, de los que te daban la mano y era una escritura, de eso quedamos poco. Y una gente abusando de esa confianza, pues lo engañaron y no le pagaron un dineral, y pasamos pues de estar aquí magníficamente a tener que andar vendiendo, intentando generar recursos, y yo tuve que dar paso de irme a trabajar. Irme a trabajar con 17 años a una gestoría, y con el que después fue mi socio, y ahí estuve hasta, bueno, sigo, he hecho otras muchas cosas, pero sin dejar nunca de vista la asesoría, y sobre todo formándome pues después me acuerdo que en aquella época se hacían muchos cursos en Huelva en la Cámara de Comercio, cursos de contabilidad, cursos fiscales, incluso máster, metiéndome de aquella manera porque no tenía titulación para meterme, pero sí haciéndolo como podía, y la formación pues trabajando y sin más remedio. Y bueno, y desde entonces, 17 años en la gestoría, y sigue ahora en la gestoría, pero ya como dueño absoluto. Sí. No está de moda los asesores fiscales, ¿verdad? Bueno, cada vez la burocracia para las empresas mayor, necesitamos de asesores fiscales. Yo creo que es una profesión que no está valorada. Es una profesión que está mal pagada. Estamos habituados, hay un dentista que se lleva contigo haciendo una limpieza 20 minutos y te cobra 100 euros y la gente lo paga. El asesor, al final llega gente, se sienta contigo, te empieza a preguntar, lo asesora, le enseñas el camino y se levanta, no te dice ni cuánto es. Vas a un abogado y cualquier pleito, un abogado antes de empezar a hablar te pide 3.000-4.000 euros de provisión de fondos y la gente lo ve normal. Y aquí, con una cuota, una iguala mínima, pues la gente tiene derecho a la beca del niño, la pensión del padre, evidentemente todos los impuestos, y lo más grave es que todo lo que pasa, si hay algún problema, la culpa es tuya. Entonces considero que es una profesión, pero bueno, es la que tengo, ya son muchos años, y ahora no creo que haya que cambiar ritmo, ni creo que sea conveniente. Y la verdad que las últimas medidas gubernamentales os ponen la situación más complicada a vosotros, ¿no? A mí más normativa, más impuestos. A mí me parece una barbaridad. Yo creo, viendo lo de Montoro el otro día, casi que me alegro, porque realmente hubo un cambio cuando fue ministro de Hacienda, en la que desde entonces hasta ahora las empresas somos culpables mientras que no se demuestre lo contrario. Hacienda puede abrirte una inspección, considerar que tú de factura 3, factura 10, realmente posiblemente sean los 3 o sea 4, lo que sea. Hacienda dice que 10, te pone un acta, te chantajea a los 20 días y te dice que si la aceptas te quita un 40% y lo pagas inmediatamente, y si no aceptas pues tienes la vía ejecutiva, te empiezan a embargar absolutamente todo, y tu único mecanismo de defensa es ir al tribunal, pero el tribunal tarda 5 o 6 años o 7 en resolver, pero no se para la vía ejecutiva. Quiere decir que ¿de qué te sirve a ti? Que tú tengas, imagínate un restaurante, llega un tío y te diga que tú has vendido el doble, tú no has vendido el doble, no tienes capacidad económica, no tienes capacidad para avalar, y te echan una sanción de 100.000 euros, y tú dentro de 5 años estás muerto. Tienes tus cuentas embargadas, tus clientes los saldos embargados, tu negocio lo tienes que cerrar, y dentro de 5 años igual te dan la razón, pero ¿de qué te sirve? Estás muerto. Entonces, aquí es una presión fiscal brutal, y lo que yo creo que si tú y yo nos peleamos y vamos a un juzgado, el tiempo que tarda el juzgado en resolver, ni tú ni yo estamos en la cárcel. Evidente. Después el juez dirá, pues tienes razón tú, tienes razón el otro. Pero es que en Hacienda tú estás en la cárcel del primer día, independientemente que a lo mejor a los 5 años te dé la razón cuando tú estás muerto. Joder. Y podemos decir que el empresario, el que tenga una empresa grande o pequeña, se tiene que dar cuenta o saber que el 50% de lo que gane es para el Estado. Yo creo que ¿O es más o menos? Yo creo que entre impuestos directos e indirectos que es más del 50%.
De lo que ganamos, o sea, pagamos más del 50%. Yo creo que sí, yo estoy convencido, porque ten en cuenta que el impuesto indirecto es muy importante. Tú en la gasolina pagas un impuesto indirecto, en el alcohol pagas un impuesto indirecto, en tu consumo diario de casa, de alimentación y tal pagas el IVA. O sea, que estamos hablando de que ya tienes ahí un 20 tantos por ciento de impuestos. Si a eso le sumas lo que ya tributas, que una empresa que gane más de 100.000 euros está pagando los 30 y tantos, y una empresa que gane tenga el dueño en la empresa un dinero ya una vez tributado limpio, si mañana te quieres comprar una casa para ti o tienes que comprar un coche y te lo quieres llevar a tu casa, también pagas un 19%. O sea, si sumas todo, para mí es mucho más del 50%. Entonces, claro, yo creo que es insostenible y con lo que viene todavía mucho más, porque a partir del año que viene el suministro inmediato de los datos hace que las empresas tengan que tener una estructura que lógicamente tienen que pagar. Tienen que pagar porque vas a tener que suministrar los datos directamente a Hacienda inmediatamente. Por ejemplo, el que tenga un bar tiene que tener un sistema informático que comunique todo, el control de horario telemático, o sea, toda la presión va hacia el empresario. ¿Y quién lo paga? Pues lo paga, yo considero que esto es un embudo y al final lo paga el contribuyente. Lo que ahora te tomas una cerveza aquí en un chiringuito te va a costar 2 euros, pues posiblemente el año que viene te cueste 4. ¿Por qué? Es insostenible para empresarios el hecho de soportar todos esos impuestos, todos esos requisitos, toda esa burocracia que al final son costes. Le añadimos prevención de riesgos laborales, añadimos vigilancia de la salud, protección de datos, todo eso suma. El coste social, Paco, un camarero en la Antilla que gane 2.000 euros está pagando de seguridad social cerca de 1.000. Entonces, si tú le sumas al tío 2.000 euros de salario, le sumas 1.000 euros de coste social, le sumas la parte proporcional de prevención, de vigilancia de la salud, de todos los requisitos de la burocracia que necesita el sistema informático, el informático que necesitas tener, porque la gente no va a tener la formación de llegar el día 1 y decir, venga, aquí le doy al botón, lo mecanizo todo y lo mando a toda Hacienda. Es que es imposible. Entonces, todo eso es una bola que nosotros estuvimos en Madrid en el Congreso de Gestoría el año pasado con muchos compañeros, fuimos de aquí de Lepe muchos compañeros y de Huelva y de Cartagena, estuvimos cenando y yo decía, cuando nos plantearon esto, yo decía que esto iba a ser la Dana. La Dana se llevó por delante todo lo que había y esto va a ser una Dana, porque creo que hay muchos negocios que están en el límite, que si le sigue sumando todo este tipo de costes, va a terminar por llevárselo por delante. Acaban cerrándolo. Bueno, vamos a dejar el tema fiscal ahora, vamos a hablar también de tu etapa, pero en otro lugar. Vamos a elegir otro lugar para seguir charlando, Manuel. Vamos a hablar de tu etapa como jugador de baloncesto de aquel famoso CAS Lepe, que yo creo que ya no existe, ¿no? No, sí, pero está a nivel casi local. Celebramos los 25 años, 35 años creo, hace un año y medio por ahí. Yo fui fundador del club, o sea, el club era el servicio de deporte de aquella época, el ayuntamiento tenía un equipo y decidimos con Adolfo Verano y Manolo Gómez, que en paz descanse al frente, decidimos crear un club y fundamos un club creo que fuimos 15, y ese club sigue funcionando. Ahora le han cambiado el nombre, se llama Alio, cosa que a mí no me gustó nunca. Yo creo que los equipos tienen que llevar nombre de la ciudad, pero bueno, lo respeto y creo que están haciendo un trabajo excelente y fueron valientes en tomar una decisión que creo que es valiente, que es que nosotros empezamos 12 chavales de Lepe en provincial y terminamos jugando en Liga EVA. De esos 12, 8 de Lepe. Estamos hablando de la cuarta categoría. Estamos hablando que en aquella época... La tercera. Claro, en aquella época era CB, LEF y EVA. Exacto. Con americanos, y en esa categoría quedamos, creo que fue el primer año creo que quedamos cuarto, quinto. Y era el 80% eran de Lepe. Hubo gente de Huelva fantástica, amigos para toda la vida. Y se me olvidará mucho, ¿no? Pero Javi Zarvide, Mara, David, que después están jugando todavía, han quedado campeones provinciales con 40 y tantos años. Dayamonte, Alfonso Neves, Adolfo, gente de los pueblos alrededor y de Huelva, que formamos una familia y conseguimos pues el conseguir subir 4 categorías con la máxima gente del pueblo. ¿Qué pasó? Que nos fuimos retirando, fuimos haciéndonos mayores, el equipo se quedó sin mucha gente de Lepe, aguantó 2 años y cuando se quedó con uno de Lepe o ninguno de Lepe, decidieron bajar abajo y empezar a trabajar la base y oye, ¿qué nos dan los niños? ¿Para jugar en provincial? Pues jugamos en provincial. Y perfecto. Creo que fue una decisión valiente y han conseguido también muchos logros a nivel categorías inferiores, han jugado campeonatos de Andalucía, campeonatos de España, de cadetes, de juveniles, en fin. Yo creo que me siento muy identificado con ese club, aunque ya no voy ni a verlo. La verdad que muchas veces me dicen compañeros, no vienes a ver, no estás con el fútbol. Y yo le digo,
de coña, que los cabrea, le digo, no, decir, el baloncesto es muy fácil, y eso con las manos es muy fácil, es difícil hacerlo con los pies. Ellos se cabrean, sí. Pero sí que es verdad que me siento como parte de ese club, jugué en él muchos años, fui presidente, fui fundador y viví momentos, sobre todo ratos impresionantes, porque éramos una familia. Nos montábamos en el autobús para ir a Almería y era una familia, riéndonos, pasándonos bien, era como irte de fiesta. Muy bien. Bueno, Manolo, vamos a otro sitio, ¿no? De tu localidad favorita, del retiro espiritual y veraniego. Aquí cualquier sitio es bueno, ¿eh? En la Antilla. Me habías contado tu etapa en el mundo del básquet y del básquet al fútbol, ¿por qué pasa? ¿Tú con el San Roque cuando inicias los primeros contactos? Pues yo fui directivo del San Roque, mi padre, yo me crié en casa, mi padre ha sido vicepresidente del San Roque un montón de años, entonces yo me crié en casa, el San Roque es parte de mí, parte de mi familia y parte de mi seña de identidad. En el año 92 fui directivo con el Rafael Moreno, el primer año que el San Roque asciende a segunda vez. En aquella época yo hacía todo el tema burocrático, lo que es los carnets, tema de administrativo, y el equipo ascendía a segunda vez. Después, al final el fútbol es el veneno. El baloncesto es fantástico, lo pasé en grande, pero si hubiera sido igual de bueno en el fútbol que en el baloncesto, posiblemente no hubiera jugado baloncesto. Entonces, claro, el veneno ese siempre está, además es un veneno, como yo digo, una droga que no se cura. Y hubo un momento que hice un amago en los años de que estaba Pepe Rubí, pobre que en paz descanse, de presidente, con Alejandro Ceballos de entrenador. Pepe aquel año no pudo entrar y 3 años más tarde Pepe dimitió y Manuel Andrés, que era alcalde en aquella época, a Juanma Manuel González, el alcalde. Es alcalde y senador. Es alcalde, que yo le digo cariñosamente alcalde que en paz descanse. Y íntimo amigo mío, prácticamente como también de la familia, pues Manuel Andrés nos engañó entre comillas y nos pidió que le echáramos una mano y ahí empezó todo. Cuando te pica esto ya no tiene solución, Paco. Si ya tienes el veneno dentro y lo pruebas, ya esto es una droga y ahí empezó la historia de toda esta etapa, ¿no? ¿Y a ti te ha costado dinero el San Roque? Sí, claro que sí. San Roque, yo he sido profesional durante algunos años, sobre todo los años primer año de los ingleses, pero fui profesional con un salario, pero ese año me hice 54.000 kilómetros con mi coche viendo fútbol por ahí. Yo creo que ese fue el gran éxito del San Roque de aquella época. Después, cuando vinieron los suecos, también un par de años estuve como profesional compaginándolo con la asesoría y el resto, todo el que está en este tipo de instituciones te cuesta dinero. Y posiblemente el lunes haya alguna otra noticia a la que alguno se va a sorprender porque este año la inscripción del San Roque, felizmente, está inscrito ya en la categoría. Ayer recibimos la resolución. Si miras la resolución y cuentas los equipos que están inscritos, yo creo que nos correspondía estar en primera red, porque si cuentas equipos, hay muy pocos equipos inscritos, no entiendo el tema del plazo, hay un plazo para inscribir, tienes que cumplir una serie de requisitos y hay unos requisitos muy por encima de las capacidades, de las posibilidades que tienen los clubes. Para que te haga una idea, el Recre creo que la barca tiene que poner ha sido 15 o 16.000 euros y el San Roque 66.000 euros. Son situaciones insostenibles que hemos estado al filo de la navaja y creo que hay muchos clubes que me imagino hablan de una moratoria y estarán intentando solventar eso, pero he estado peleando toda esta semana y la semana pasada sobre todo a través de la Andaluza, a través de José Antonio, a través de Pedro Curtido, porque lo que hace la Española es insostenible. O sea, un futbolista, eso es un cómputo de las denuncias de los 3 últimos años. Te cogen el importe denunciado por los futbolistas y te aplican un porcentaje de aval al año siguiente. El año pasado tuvimos un aval de 59 y este año de 66. Es una auténtica salvajada. Sobre todo porque nosotros llegamos a acuerdo con muchos futbolistas de eso. O sea, fuiste a te denuncia en mayo, cuando todavía no ha terminado la temporada deportiva. Tu contrato es hasta el 30 de junio y denuncia que tú le debes a lo mejor un mes o 2 meses. Y ya eso te cuenta de cara a la aval, independientemente que tú cumplas, como siempre hemos cumplido, antes del 30 de junio, antes que termine la temporada, y
incluso en muchos casos hablando con ellos y retirando ellos las denuncias previamente. Sin embargo, ya el cómputo lo tienes. Entonces, si la cuenta es que tú te han denunciado por 150.000 euros los 3 últimos años, pues te piden 66.000 euros de aval. Aval que bueno, ya se sabe, la semana que viene creo que saldrá, la que, aunque ya estoy en la rampa de salida, posiblemente el lunes ya anuncie públicamente que ya me voy, en la que el aval con el que he tenido mucho que ver. Y ya definitivamente sí lo vas a dejar, ¿eh? Esta vez va en serio. Sí, yo cuando dejé el baloncesto fue un partido en Liga EVA en el que terminó el partido, me quité la camiseta y mi amigo Manolo Gómez, pobre que en paz descanse, que fue también un referente para mí, un gran entrenador y un gran amigo, le regalé la camiseta y dije, no, y no he vuelto a tocar un balón de baloncesto. O sea, he ido a un par de partidos veteranos, yo tenía en mi casa una canasta, siempre estaba en mi casa en Pinares, tenía otra canasta, no volví a tocarlo. Yo cuando digo que no, es no. Y lo anuncié tú bien sabes, hace unos meses y no hay marcha atrás. O sea, que te vas. Sí. Que el equipo lo va a hacer otro ya de cara a la próxima temporada. Ya lo que está hecho lo ha hecho otro. Yo lo único que he hecho desde que terminó la temporada pasada es intentar solventar temas de deudas, temas de inscripción, temas burocráticos, sobre todo porque yo me había comprometido con mucha gente a pagarle una cantidad y hay picos que hay que pagar y en eso estaba. Muy bien. Bueno, aparte del fútbol, ¿qué otras cosas te gusta hacer en la vida? Pues mira, me gusta disfrutar de mis amigos, me gusta disfrutar de mi familia, me gusta disfrutar de esto, vivir, sobre todo tengo muy claro que hay que disfrutar al máximo porque aquí no se sabe el tiempo. Ya estamos en una edad, yo tengo 55 años ya y estamos en una edad en la que cada vez se va muriendo, va teniendo problemas gente más cercana. Antes veías la muerte como los padres de tus amigos y ya estás viendo incluso amigos que se mueren. Entonces quiero vivir al 1000%, disfrutar de mi trabajo, es una ventaja que yo disfruto de mi trabajo, independientemente que con todos los condicionantes que te he contado. Ahora estamos en el mes de julio y estoy trabajando hasta las 10 de la 11 de la noche casi todos los días, toda mi gente en la oficina igual. Esos momentos son momentos de tensión porque hay plazos y porque tienes un estrés increíble, pero sí lo disfruto y lo que se trata es eso, y disfrutar del fútbol también, o sea, pero desde otra perspectiva. La perspectiva de poder ir a tus tertulias y hablar libremente. Tú sabes que yo no me callo muchas cosas, soy de los que... Pero a pesar de que no me callo muchas cosas, hay alguna que me callo. Ahora no me voy a callar, tengo claro que voy a decir lo que pienso y al que le guste, y al que no le guste lo respeto. Bueno, di lo que piensa, que esta playa es mejor que las de Torremolinos, que no se van a enfadar mucho aquí en Lepequeo. Vaya arena. Bueno, mira, si tuviese la costa de Málaga esto. Si tuviese eso, pues mira, sin tener esto, mira lo que tienen. Vaya arena y vaya playa. Aquí dice, los viejos del lugar dicen que si los políticos nuestros no sabían vender las gambas de jamón y esto, ¿qué van a vender? Entonces, si coges hacia allá y llegas a la flecha de Nueva Umbría y te metes en un barquito por el río y llegas al Terrón y te tomas una cerveza en medio del río, pues entonces ya el Caribe, pues en Lepe, el Caribe en Lepe. Yo lo que me pregunto, estas imágenes que nos está ofreciendo Liliana, que hay para poner sombrilla, sobra todavía, y estamos sábado, que no estamos lunes ni martes. En Torremolinos y en Benidorm se tienen que levantar a las 4 de la mañana para coger un sitio en la playa. Y fijaros cómo está esta playa un sábado, julio, el sitio que hay para poner sombrilla. No, y el sitio que hay para tomarte una cerveza, y los restaurantes que hay allí que son fantásticos, cómo se come. O sea, en Málaga o Marbella está un tío en Villablanca que está a 15 kilómetros, no sé cuántos kilómetros del agua, y está diciendo que está en Marbella. Sí. Y sin embargo nosotros estamos diciendo que Villablanca es el Andévalo. Y allí es segunda línea de playa. Esto es el rinconcito este. Sí. Mira, cuando la pandemia, mi amigo Gabriel Toscano, que es un sabio y con el que tengo el privilegio de tomar café todas las mañanas, decía cuando la pandemia, dice, hemos estado toda la vida pidiendo que viniera el AVE, que viniera el aeropuerto. Dice, lo que había que hacer es tirar puente a la barca abajo. Como diciendo, vamos a aislarnos, que nosotros nos habíamos solos, que nosotros tenemos esto y no sabemos qué es lo mejor, Paco. Si lo mejor sería hacer Málaga y ahora mismo que no pudiéramos andar por aquí, o tener esto, a pesar de que considero que ha sido una mala gestión porque tenemos muchas más cosas que ofrecer y no está en lo explotado que debiera, pero no sé, para nosotros, egoístamente hablando, creo que es mejor estar como estamos y que venga menos gente, siendo un poco egoísta y teniendo en cuenta que los de los bares de allí, que además son clientes míos, van a matar, porque lo que quiere es que venga más gente y hace más negocio. ¿A ti te gusta la política, Manuel? A mí, cada vez, mira, tuve un pequeño amago hace muchos años,
en aquel Partido Socialista en el que José Oria era el líder y en el que José Antonio Muriel, que es gran amigo también y para mí también es otro referente, tuvieron creo que esa pelea entre ellos en el Partido Socialista y fracturó el partido, en la que Muriel se preveía que iba a ser el próximo alcalde. José Oria en teoría se iba a la Junta y tal, y ahí hubo un amago que no sé qué hubiera pasado. Si Muriel hubiera sido alcalde en aquella época, no sé qué hubiera pasado, igual hubiera entrado, pero cada vez me gusta menos porque al final esto no es una gestión de política para lo mejor para el pueblo, que sí, es una gestión política para mantener el sillón de los míos y de mis compañeros, y a partir de ahí todo lo que podamos hacer bien, mejor. Si miramos la trayectoria tanto en Andalucía como en España, ahora todo lo que está saliendo, además de ladrones, son torpes, porque encima los cogen. O sea, han saqueado España. Pero no han todos, que algunos habrán pegado el mangazo y no lo han pillado. Sí, seguro. Mira, sí, Gravier dice que lo que estamos viendo es la capita de arriba. Sí, correcto. O sea, sabe Dios lo que aquí ahora en obras públicas, entonces cada vez tengo muchos amigos. Juanma es como un hermano, una familia. Sí, Juanma es muy honesto. Y es íntimo amigo. Y cuando yo hablo, cuando tú generalizas, dices, no todos los políticos son golfos, ni todos los políticos roban. Aquí, a nivel local, yo tengo muy buenos amigos en política. Adolfo es gran amigo mío. Juanma, Viviano fue mi jefe, mi socio y amigo y tal. Pero sí que es verdad que cada vez me gusta menos. Me gusta menos porque se gobierna con la intención únicamente de quedar bien con todo el mundo. Y con todo el mundo no se puede quedar bien, Paco. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿la prioridad cuál es? Fotitos, actos, redes sociales, quedar bien, decir lo que la gente quiere escuchar, no hablar claro. Y después, oye, que tenemos que mejorar esto, sí, se intenta y tal, pero lo primero es lo otro. Entonces, desde el momento que los ayuntamientos no tienen una prioridad económica, donde no es una empresa que si gana o pierde tenga responsabilidad, de aquí hay gente que lía la traca, se va y termina en Giaza o termina en otro sitio y no tiene ningún tipo de responsabilidad, aquí ganen más, no me gusta. Y hablando también, están dentro del mundo de la política, la inmigración de la que tanto hemos hablado. Aquí en Lepe hay muchos migrantes, hay senegaleses, hay marroquíes, hay mauritanos, hay romanos, hay búlgaros. Aquí no habéis tenido problemas, ¿no? En cuanto a conflictos, ¿no? Mira, es un tema recurrente ahora, sobre todo en Lepe. Ayer estuvimos en la ermita, en el festival de música, estuvimos con amigos tomando algo y últimamente en muchas conversaciones se está hablando de este tema, porque realmente es un tema que nos preocupa y tenemos muy cercanos localidades que están teniendo problemas ya, no problemas de fricción, no problemas sino que al final estamos en una invasión desordenada donde está viniendo cualquiera, donde no está organizado. Todo es necesario. O sea, yo creo que la inmigración es necesaria, creo que el inmigrante que venga a trabajar, que venga a integrarse, nosotros somos pueblo acogedor y a todo el mundo le facilitamos, pero lo que no puede ser esto es que sea un pozo sin fondo y que aquí entre cualquiera, que venga cualquiera, que automáticamente tenga sus prestaciones sin hacer nada. Se están riendo, si estamos viendo en redes sociales cómo llega la gente de fuera y empieza, no, en España me dan no sé qué. Estamos viendo cómo está yendo el matrimonio que denuncia al marido por malos tratos, yendo él a cobrar al banco la pensión y la mujer cobra la pensión, se la da delante del banco. O sea, estamos viendo un desorden. Yo creo que este tío está vendiendo España cachito. Y volvemos a lo mismo, su prioridad ¿cuál es? Mantener sillón. Para eso basta con quien sea. Y su núcleo votante ¿cuál es? Pues precisamente este tipo de gente que ven en el otro lado como que me van a echar y porque eso es lo que venden. Y creo que eso está haciendo un daño en España impresionante. Nosotros en Lepe no tenemos problemas porque no hay fricciones, porque además estamos en zonas localizadas, o sea, la inmigración está localizada en la zona de Fuentevieja y allí convive todo el mundo y no hay grandes problemas. Tontos hay españoles e inmigrantes evidentemente, y problemas son los normales de una población, pero sí que es verdad que hay zonas donde ya están teniendo problemas de seña de identidad. ¿Qué somos? Desde mi punto de vista, nosotros somos nuestra Semana Santa, nuestra romería, nuestro equipo de fútbol, nuestras tradiciones, nuestra religión, y eso está siendo amenazado sin control. Y no sé qué España se van a encontrar nuestros hijos. Es preocupante. ¿Cuántos hijos tienes, Manuel? Dos. Dos hijos. Tengo una hija con 17 años, cumple 18 en diciembre, y un hijo con 14. ¿Qué educación le estás dando? ¿Qué eje básico? ¿A través de qué eje básico lo quieres educar? Mira, mi hija ha terminado bachiller, ha sacado matrícula de honor, de lo cual me siento muy orgulloso, es una máquina, y se va a Huelva a estudiar Derecho.
derecho. El niño todavía es pequeño, el niño tiene 14 años, pero todavía es muy niño y no sé qué hará. De momento no es la niña, pero sí que es verdad que se esfuerza y hacemos que se esfuerce para que cumpla. Yo quiero que sean felices, Paco, y que ellos elijan. Miriam estudia Derecho porque ella quiere estudiar Derecho. Creo que con el negocio que tenemos en casa es un complemento a añadir al despacho, creo que le puede venir bien, y sobre todo porque después de estudiar tenga una estabilidad y no tenga que irse fuera. Para mí también es importante que tener a los niños cerca y tener a los niños lo más para disfrutar también de ellos, ¿no? De lo que puede hacer el futuro, de sus familias y tal, ¿no? Pero me siento muy orgulloso de la familia que tengo y sobre todo de los hijos y de la mujer. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a despedir aquí en cualquiera de estos chiringuitos que todos son recomendables, todos los que están en la Antilla. Y nos paramos ahí en el Saladito, si te parece. Sí, donde quiera. La peculiar arquitectura de las antiguas casitas sobre la misma línea de playa y las barcas y redes sobre la arena en la barriada de pescadores mantienen el sabor marinero del que hasta los años 60 fue un gran núcleo de pescadores. Pero ante todo, la Antilla es la playa por excelencia del Lepe. 3 kilómetros de arenas finas y doradas bañadas por el Atlántico que se han convertido en un punto neurálgico e imprescindible del turismo durante el verano, aunque sin perder nunca esa esencia añeja que le confiere un atractivo especial. Descansa junto a ella la Torre del Catalán, vestigio de la torre de vigilancia construida a finales del siglo XVI para alertar los ataques piratas, y punto desde el que se obtiene una magnífica vista panorámica del pasaje natural Marismas del río Piedras y Flecha de Nueva Umbría. Imprescindible para el visitante saborear la gastronomía de la zona en los restaurantes y chiringuitos de la Antilla, donde pescados, mariscos y moluscos son las grandes estrellas. La playa de la Antilla está certificada con la Q de calidad, SICTED, Ecoplayas y Accesibilidad. Con un punto accesible y varios practicables, ofrece al visitante una variada oferta de ocio con actividades náuticas, infantiles y deportivas. Bueno, vamos a ir terminando ya, Manuel, la entrevista de hoy. Hablamos de la majestuosidad de esta playa y la gastronomía de Huelva, no sé si coincide, la mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Cuando te digo el paraíso no te lo digo solo por el agua, las playas, el clima, sino también gran parte de ese paraíso de la gastronomía. Tenemos lo mejor del mundo, este rinconcito es el mejor del universo. O sea, somos unos privilegiados de haber nacido aquí, porque hubiéramos nacido en Cuenca, la película cambiaría. ¿A ti qué te gusta más comer aquí, cuando vienes, por ejemplo, a comer aquí con la familia? Pues me gusta saborear el pescado, el marisco, el arroz, los guisos, yo creo que todo. El pescado tiene aquí, el pescado y el marisco tienen un sabor especial, no lo hay en cualquier otro lado. Bueno, yo seguramente que alguien, si entrevista a Manolo Santana, le tiene que preguntar por el recreativo. ¿Por qué nunca llegó a trabajar para y por el recreativo? A ver. Pues no lo sé. Yo creo que he hecho mérito más que suficiente, sobre todo en las épocas en que el recreativo ha estado en categorías inferiores o en segunda red o en tercera red, para haber tenido la oportunidad. La han tenido otros muchos, sí, con bastante menos currículum que el mío. Yo creo que el Lepe se ha hecho con los poquitos recursos que hemos tenido siempre, milagro tras milagro, no solo yo, sino todo el equipo que me ha rodeado, pero sí que es cierto que ese pequeño, no sé cómo decirlo, esa pequeña espinita del recreativo donde podía haber demostrado quizás la capacidad de otra manera, con muchos más recursos, con menos dificultades, pues no sé qué hubiera pasado. Ese es el partido que no se ha jugado, claro, y que creo que no se va a jugar. Yo estoy convencido de que no va a pasar no voy a tener la oportunidad nunca de estar en el Recre. Bueno, yo siempre he dicho que dentro de la historia del Recre, son más de 130 años, que la persona más lista que ha pasado ha sido Pablo Coma. Uno me dice, Paco, listo no, llámale sinvergüenza. Digo, bueno, no sé, listo sinvergüenza, pero una persona que sin poner un euro el recreativo al final acaba solucionando en la vida, hay que ser listo para hacer eso, ¿eh? Al final esto se mide por los resultados. Yo no sé si puso o dejó de poner, no conozco realmente si realmente puso dinero o no puso o dejó de poner, pero sí que es cierto
que su etapa en el Recreativo, desgraciadamente, deportivamente, no tuvo los éxitos que corresponde a la entidad y a la historia. Considero también que se le han echado mucha más culpa de la que les corresponde, tendrá su grado de responsabilidad y creo que él lo reconoce de sus errores, pero hay muchos errores y muchos problemas que el Recreativo ha tenido en la historia, que termina con un club en tercera división jugando en Tomares, y en lo que él tendrá su grado de responsabilidad, pero hay otros muchos que tienen muchos más y que están con una calle en Huelva o políticos paseándose por Huelva con la cabeza alta, cuando la gestión de Recreativo en los últimos años, bueno, nada más que hay que ver dónde estamos. Estamos en la cuarta categoría, es lo que antiguamente era la tercera división, con una afición de primera división, con un estadio de primera división, con una masa social y con un recreativismo, porque nosotros los viejos hemos conocido el Colombino Viejo con 4.000 personas. Menos, y 2.000 y 2.000. Y hemos visto, con los goles cerrados, hemos visto un playoff de ascenso en segunda red con el campo lleno. O sea, que no ha sido, digamos, la afición de Huelva nunca estará pagada o recompensada por el esfuerzo que ha hecho con los resultados que ha recibido. Pero sí que es verdad que hay una recremanía brutal ahora mismo que no es acorde a donde está el Recreativo. Hay equipos en primera división que no tienen la masa social, la entidad y por supuesto la historia que tiene el Recre, ¿no? Y ahora con la salida ya definitivamente de los políticos, estos empresarios, ¿tú crees que están haciendo las cosas bien? Aunque todavía, claro, acaba de llegar y no podemos tampoco analizar, ¿no? Paco, hasta ahora el fútbol se mide por los resultados. Hasta ahora yo creo que la primera etapa recién entra no han estado muy acertados. Creo que ahí han cometido errores, la película de Marco, el tema de Adrián, de los toros, del otro, en fin, creo que ahí no estuvieron acertados, pero después han sido serios, han pagado Hacienda, sí, han comprado el club, han liquidado con comas, creo que están haciendo un equipo ilusionante, por los fichajes que están haciendo, creo que están fichando lo que conocen, muchos cercanos a su círculo de Sevilla, de Betis, de Córdoba, donde ellos han estado, y oye, el fútbol, el césped pondrá cada uno en su sitio y dirá si son buenos o son malos en función de que ganen o no, pero considero que la gestión es profesional, es privada, se están jugando su dinero, oye, hay que darle creo que un margen de confianza y esperar a ver cómo sale, pero sobre todo los últimos movimientos son serios y oye, ya de momento han cumplido con Hacienda, han cumplido todo lo que han prometido y hay que darle tiempo a ver si de una vez por todas pues el Recreativo, porque es sano para toda la provincia. O sea, el hecho que el Recreativo haya estado 20 años muerto entre comillas, ¿no? Me refiero a nivel estructural, deportivo, hace que los equipos de la provincia tengan verdaderas dificultades. El Recreativo en los años de primera división, su filial soltaba todos los años 8 o 10 futbolistas que terminaban en tercera división con un nivel alto o en segunda red por la zona. Eso desgraciadamente en los últimos años no ha pasado. En tercera división en Huelva no hay futbolistas. Eso es algo que muchos me critican. Yo creo que deberíamos tener una reflexión todos el por qué está pasando eso, porque teniendo mejores campos, mejores entrenadores, mejores instalaciones, mejores todo, cada vez salen menos futbolistas. Están jugando en tercera futbolistas de Huelva que no hubieran jugado en tercera en su vida en aquella época. Tú lo has conocido hace 20 años. El nivel ha bajado muchísimo. Yo he conocido tercera división en Huelva con Ayamonte, con Isla Cristina, con Cortegana, con Boyullo y con el 80% de su plantilla gente de Huelva. Y ahora de Huelva no sé cuántos habrá, pero si te pones a hacer un equipo puntero de tercera división con gente de Huelva exclusivamente, no lo consigue. Los equipos que están ahora, digamos, en quinta división, San Roque, Boyullo, no pueden mantenerse con jugadores solo de Huelva, eso es imposible. Es imposible. Estamos hablando de 4 equipos, ¿no? Sí, 4 ahora mismo. Pero Boyullo juega con ventaja, porque Boyullo está muy cerca de Sevilla y eso hace que el núcleo de futbolistas, que allí sí que hay futbolistas a la patada, le permite acceder a un mercado que no puede acceder, por ejemplo, a Ayamonte o Lepe o Cartaya. Después subió el coste de desplazamiento, el coste de gasolina, el coste de todo, hace que los futbolistas de Sevilla, que antes se venían por 3, ahora requieren 7. Después en Sevilla tienes muchos equipos pagando, si en Sevilla le pagan 500 euros, tú aquí le tienes que ofrecer
1.500 para venirse un tío en invierno, saliendo de Sevilla a las 5 de la tarde para llegar a las 12 de la noche a casa. Realmente le tienes que pagar un sueldo. Esa ventaja la tiene Utrera, la tiene Lebrija, la tiene Coria, la tiene Dos Hermanas, que aquí no lo tenemos, ¿no? Entonces, ya te digo, que el Recre esté en el fútbol profesional, que es donde por entidad, por historia debe de estar, hace que los demás equipos de la provincia salgan muy beneficiados. Muy bien, Manolo, ¿quieres decir alguna cosita más? No, nada más. Ahora empezarás a vivir, a partir del lunes, bueno, que ya abandonas el San Roque. A ver lo que me dura. Tranquilidad, ahora tiene que abandonar las gestorías. Y ya... No, las gestorías no, porque desgraciadamente no tengo todavía los recursos para poder jubilarme mañana. Pero sí que es verdad, y además yo te digo, mi trabajo me gusta y soy feliz ahí. Lo del San Roque creo que es necesario, por salud, por estrés, por todo, y porque creo que acaba una etapa. Pero bueno, tampoco es, como decía el otro día Lucas Vázquez, no le digo adiós al Madrid, porque el Madrid es parte de mí. Yo no digo adiós, quizás es un hasta luego, porque esta droga que tiene uno metida dentro algún día volverá a aflorar, pero sí que es verdad que necesito este paréntesis de descansar. Y oye, ¿quién sabe es si saludable. en el futuro no vuelve otra vez bueno, ya veremos, el futuro nunca se sabe, pero ya te digo, es parte de mí, de mi vida, de mi historia, de mi forma de ser, entonces es algo que está dentro de casa. Seguiré yendo al fútbol, seguiré disfrutando, pero desde otra perspectiva. No tengo sitio en el campo, porque no sé dónde sentarme en el campo nuevo, nunca he estado de aficionado. En el viejo tenía mi sitio con mis amigos, aquí no, y tendré que reubicarme. Pero estoy deseando ya que empiece a rodar esto, empiece a venir el Recre, el partido de Cartaya, empezar a olear césped, este tipo de partidos de pretemporada donde estamos deseando que empiece y al cuarto hora decimos esto es una pachanga y nos aburrimos, pero deseando que juegue el siguiente y deseando ver la plantilla del San Roque, que hay muchos que conozco, pero hay otros tantos que no, y ese cosquilleo. ¿Habrá trofeo de la Bella, Recreativo San Roque, con fecha ya definitiva? Ya está anunciado. Recreativo San Roque Mérida, en triangular. Y lo veremos también. Siempre, claro, nos veremos allí. Muy bien. Bueno, lo dicho, Manuel. Muchas gracias. Nada, a ti. Por atendernos.